A veces el perfeccionismo se disfraza de virtud. Suena bien decir que alguien es muy perfeccionista porque suele implicar que se esfuerza, que cuida los detalles, que busca hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa cuando esa búsqueda de hacerlo todo bien se convierte en una presión constante? ¿Qué pasa cuando el perfeccionismo deja de ser una motivación y se transforma en una jaula invisible? Hoy quiero hablar justamente de eso, de cómo el perfeccionismo puede afectar nuestra manera de vivir, de trabajar y de relacionarnos, y de cómo podemos empezar a soltar poco a poco esa necesidad de que todo salga perfecto. Vamos a empezar con algo que probablemente te ha pasado. Te esfuerzas muchísimo en algo, un proyecto, un informe, una presentación, una publicación o una decisión, lo revisas una y otra vez, cambias palabras, ajustas detalles, te demoras más de lo planeado porque todavía no está listo, y cuando por fin lo entregas, en lugar de sentir alivio, sientes ansiedad. Ansiedad por si algo salió mal, por si no fue suficiente, por si alguien nota un error que tú no viste. Ese es el perfeccionismo, una búsqueda constante de aprobación mezclada con el miedo profundo a no ser suficiente. El perfeccionismo no es lo mismo que la excelencia. Buscar la excelencia es hacer las cosas con amor, con dedicación, con la intención de mejorar y aprender. El perfeccionismo, en cambio, nace del miedo. Es el miedo a fallar, a ser juzgado o a no cumplir con un estándar que muchas veces ni siquiera es nuestro. Y eso tiene un costo emocional muy alto. Las personas perfeccionistas suelen vivir con una sensación de autoexigencia constante. Les cuesta descansar, delegar, equivocarse, tienden a pensar en términos de todo o nada, o sale perfecto o es un fracaso. Y claro, cuando el listón está tan alto, es casi imposible no sentirse frustrado o culpable. Hay una frase de Brené Brown que me gusta mucho: el perfeccionismo no te protege de la vergüenza, es la fuente de ella. Y tiene razón, porque el perfeccionismo no es un escudo, es una forma de esconder nuestra vulnerabilidad. Es como decir: si hago todo perfectamente, nadie podrá criticarme, nadie podrá rechazarme o nadie verá mis defectos. Pero lo que termina ocurriendo es que nos desconectamos de lo humano, de lo auténtico y de lo espontáneo. Muchas veces el perfeccionismo tiene raíces profundas. Puede venir de una infancia donde el amor se sentía condicionado. Te quieren si sacas buenas calificaciones, te felicitan si haces todo bien, te aplauden si no te equivocas. Así aprendemos que el error no es parte del proceso, sino una amenaza. Y cuando crecemos, seguimos operando desde esa lógica. Tratamos de ganarnos la aprobación haciendo todo sin fallar, aunque eso nos cueste el bienestar, el sueño o la paz mental. Lo irónico es que el perfeccionismo, en lugar de impulsarnos, muchas veces nos paraliza, porque si todo tiene que ser perfecto antes de empezar, nunca empezamos. Si el texto, el proyecto o la idea no están impecables, lo dejamos guardado. Si sentimos que no somos suficientemente buenos, ni siquiera nos damos permiso de intentar, y así el perfeccionismo nos roba oportunidades, experiencias o aprendizajes. Hay distintos tipos de perfeccionismo. Algunas personas son perfeccionistas consigo mismas, se exigen más de lo que exigirían a cualquiera, por ejemplo, y otras proyectan el perfeccionismo hacia los demás. Necesitan que su entorno cumpla sus estándares, y cuando eso no pasa, sienten frustración o enojo. Y hay quienes lo viven de manera social, sienten que los demás esperan que sean perfectos, que no pueden mostrar debilidad ni error porque eso los haría menos. Sea cual sea el caso, detrás del perfeccionismo suele haber una herida de insuficiencia, una vocecita interna que dice: no es suficiente, tú no eres suficiente. Y mientras esa voz tenga el control, nunca nada lo será. Entonces, ¿cómo empezar a soltar? Primero, reconociéndolo. Darse cuenta de que esa exigencia interna no siempre es una señal de disciplina o amor propio, sino muchas veces una defensa contra el miedo. Cuando notes que te estás presionando demasiado, puedes preguntarte: ¿estoy haciendo esto desde el amor o desde el miedo? ¿Quiero que salga bien porque me importa o porque temo lo que pensarán si no sale perfecto? Esa pregunta cambia mucho, porque nos permite elegir desde un lugar más consciente o más compasivo. Otra forma de trabajar el perfeccionismo es practicar la imperfección a propósito. Sí, suena raro, pero es muy liberador. Dejar un pequeño error en un texto sin corregirlo 1000 veces, subir una foto sin filtros, entregar algo a tiempo aunque sientas que podría mejorarse un poco más. No se trata de hacerlo mal, sino de aprender a tolerar la incomodidad de no tener el control absoluto, porque la vida al final es eso, imperfección constante. También es importante reconciliarnos con el error. El error no significa fracaso, significa aprendizaje. Nadie evoluciona
funciona sin equivocarse. Y si pensamos en las personas que admiramos, seguramente no las admiramos porque nunca fallan, sino porque han sabido seguir adelante incluso después de fallar. Una práctica muy útil es cambiar el diálogo interno. En lugar de decirte no fue suficiente, podrías decir di lo mejor que pude con lo que tenía. En lugar de pensar tengo que hacerlo perfecto, podrías pensar quiero hacerlo con intención. El lenguaje que usamos con nosotros mismos tiene un poder enorme y muchas veces es ahí donde empieza el cambio. Otra cosa que ayuda es poner límites al tiempo que dedicamos a algo. Por ejemplo, si tienes que preparar una presentación, decide de antemano cuánto tiempo vas a invertir y cuando ese tiempo se acabe, detente, porque el perfeccionismo se alimenta de la idea de que si trabajo un poco más va a quedar perfecto, pero ese poco más nunca termina. Y finalmente, algo que casi nadie dice, el perfeccionismo no desaparece del todo, pero puede transformarse. Puedes seguir cuidando los detalles, seguir esforzándote, seguir buscando mejorar, pero desde un lugar más compasivo, más realista y más humano. Cuando aprendes a soltar la necesidad de ser perfecta o perfecto, no te vuelves mediocre, te vuelves libre. Libre para crear sin miedo, para equivocarte y aprender, y para disfrutar del proceso sin que el resultado te defina. A veces nos cuesta aceptar que la belleza está precisamente en lo imperfecto, en lo espontáneo, en lo que no salió como esperábamos pero nos enseñó algo. Quizá el verdadero reto no sea ser perfectos, sino ser auténticos, mostrar nuestras luces y nuestras sombras sin vergüenza, dejar que otros nos vean tal como somos, con aciertos y errores, con momentos brillantes y con días torpes. Y tal vez eso sea lo más valiente que podemos hacer, vivir sin tener que demostrarnos nada. Si algo de esto te resonó, te invito a observar esta semana cómo aparece el perfeccionismo en tu vida, en qué momentos te exiges demasiado, en qué situaciones sientes que no puedes fallar, y cada vez que notes esa presión, recuérdalo, no tienes que ser perfecta o perfecto para ser valioso. Tu valor no depende de tu desempeño, ya eres suficiente incluso cuando te equivocas. La diferencia es sutil pero fundamental. Buscar la excelencia es algo que impulsa, que motiva, pero el perfeccionismo en cambio consume, no te permite disfrutar el camino porque estás demasiado enfocado en evitar errores y en controlar cada detalle o en no decepcionar. Y ese miedo al error muchas veces se traduce en miedo a la exposición. Personas que no se animan a mostrar su trabajo o a compartir una idea, a tomar una decisión porque sienten que todavía no está listo. Y esa frase todavía no está listo puede convertirse en una forma muy elegante de postergar, de no arriesgarse, de quedarse atrapados en el proceso sin avanzar nunca. Es curioso porque el perfeccionismo promete seguridad pero en realidad genera parálisis. Nos dice si lo haces perfecto todo saldrá bien, pero como nada puede ser perfecto, terminamos sintiendo que nada es suficiente, que no podemos empezar, que no podemos terminar y la vida se va llenando de proyectos inconclusos, de ideas guardadas o de ganas congeladas. A veces el perfeccionismo no se nota a primera vista porque se disfraza de productividad, de personas que trabajan horas extra, que nunca descansan, que revisan cada detalle 1000 veces. Desde afuera parecen muy comprometidas pero por dentro están exhaustas y lo más triste es que ni siquiera se permiten reconocerlo porque sienten que quejarse sería de débiles. El perfeccionismo no es una cuestión de estándares altos, sino de miedo a decepcionar, miedo a perder amor o aprobación. Cuando somos niñas o niños y escuchamos cosas como qué bien lo hiciste, eres el mejor o la mejor, empezamos a asociar el valor con el rendimiento y si un día las cosas no salen bien creemos que el valor también desaparece. Así es como nace la idea de que solo merecemos reconocimientos y hacemos todo perfecto. El problema es que ese patrón se mantiene en la vida adulta. Seguimos intentando cumplir con expectativas irreales, tanto propias como ajenas. Queremos ser las mejores o los mejores en el trabajo, los más comprensivos en la pareja, los más presentes en la familia y los más organizados en todo. Y por supuesto no lo logramos porque nadie puede con todo. Entonces sentimos culpa y el ciclo vuelve a empezar. Hay una trampa muy común del perfeccionismo, la comparación. Las redes sociales, por ejemplo, son un terreno fértil para eso. Vemos los logros, las fotos, los cuerpos, los proyectos y sin quererlo entramos en una competencia silenciosa. Nos exigimos alcanzar estándares que ni siquiera son reales porque lo que se muestra en redes casi nunca es toda la verdad y sin embargo esa comparación constante alimenta la sensación de insuficiencia. El perfeccionismo también afecta nuestras relaciones porque si esperamos de los demás el mismo nivel de exigencia que aplicamos a nosotros mismos, terminamos frustrados y si no lo esperamos a veces nos cuesta conectar porque no mostramos vulnerabilidad y sin vulnerabilidad no hay intimidad. Las personas que sienten
siempre quieren parecer fuertes, correctas, controladas, pueden parecer admirables, pero también distantes. Por eso, parte del trabajo de sanar el perfeccionismo implica permitirnos mostrarnos humanos, decir no sé, me equivoqué, esto no me salió como quería, y entender que eso no nos quita valor, que no tenemos que demostrar nada para merecer respeto, cariño o reconocimiento. Hay un concepto que me gusta mucho, la autoaceptación radical. No significa conformarse o rendirse, sino aceptar lo que hay sin juicio. Aceptar que hay días buenos y días torpes, que a veces somos pacientes y otras no tanto, que algunas cosas salen hermosas y otras simplemente salen, y está bien. Practicar la autoaceptación radical no es fácil porque el perfeccionismo lleva años instalado, pero se puede empezar poco a poco. Por ejemplo, al notar los momentos en que aparece la voz crítica, esa que dice no fue suficiente, te faltó esto, deberías hacerlo mejor, puedes detenerte y responderle con compasión. Estoy aprendiendo, esto fue lo que pude hoy, soy humana y eso basta. Otra práctica poderosa es el descanso sin culpa. El perfeccionismo muchas veces no nos deja descansar. Sentimos que siempre hay algo más que hacer, algo pendiente, algo que mejorar, pero descansar no es un premio por haber hecho todo bien, es una necesidad. Y muchas veces descansar también es una forma de resistencia frente a la exigencia social que nos pide productividad constante. Descansar, equivocarte, pedir ayuda, dejar algo sin terminar no te hace flojo o floja, te hace real. Y ser real, aunque a veces duela, siempre será más sanador que ser perfecto. Si el perfeccionismo te ha acompañado por mucho tiempo, es probable que sientas miedo al soltarlo, porque es una parte de ti que te ha mantenido a salvo. Quizá gracias a él has logrado muchas cosas, te has mantenido enfocado, responsable o atento, pero llega un punto en que esa parte protectora empieza a limitarte y ahí es cuando toca agradecerle y decirle suavemente, ya no te necesito tanto. Podemos honrar esa parte perfeccionista sin dejar que nos controle, podemos aprender a seguir cuidando los detalles sin que el error nos asuste, podemos hacer las cosas con amor sin que la perfección sea una condición, y entonces lo que antes era exigencia se convierte en cuidado, lo que antes era miedo se convierte en propósito y lo que antes era una jaula se convierte en libertad. Al final, la perfección nunca fue el objetivo era sentirnos valiosos, y eso, curiosamente, no se logra siendo perfectos, sino siendo auténticos. Así que si estás cansado de intentar ser impecable, tal vez sea momento de probar algo nuevo. Ser imperfecto, pero en paz, suficiente, incluso cuando algo no sale como quería, ser tú sin adornos, sin filtros, sin condiciones. Esa versión tuya, la que se equivoca, se ríe, se levanta, se cansa, se emociona, esa es la versión que realmente conecta con los demás. Esa es la que inspira, esa es la que puede descansar al final del día y decir, hoy no fui perfecto o perfecta, pero fui real. Y eso, créeme, es más que suficiente. Y así nos vamos acercando al final de este episodio, despidiéndome y esperando que esta información haya sido útil para ti, que le puedas sacar el mayor provecho y que te aporte mucho en tu crecimiento personal, en tu madurez mental y en tu evolución como persona. Me despido y espero me acompañes en el siguiente episodio. Bye.